Hola amigos, bienvenidos al episodio 2 de Enigmas del Inglés. Hagamos un resumen del episodio anterior. Allí vimos que más de 1.000 millones de personas aprenden inglés como segundo idioma. Vimos que este idioma no tiene reglas oficiales de ortografía y que, de acuerdo al Merriam-Webster, no existen libros que traten sobre la concordancia entre la escritura y la pronunciación de sus palabras. Bueno, yo continué con mi investigación. Lo que quería saber era que si en realidad existieron alguna vez reglas para la ortografía del inglés, lo cual yo suponía que era cierto, pero hasta ese momento se me había dicho de que no había un estudio sobre el tema. Bueno, continué leyendo algunos libros, por ejemplo, The Loom of Language de Frederick Bodmer y el que mencioné anteriormente, Mother Tongue de Bill Bryson, y otros lingüistas, algunos anglosajones, otros no. Y uno de los puntos principales, digamos, de discrepancia, o uno de los puntos que salió de la investigación, fue la pregunta de los lingüistas anglosajones y Frederick Bodmer también. ¿Son 5 vocales una escasez? Frederick Bodmer y otros lingüistas preguntan, ¿por qué hay solamente 5 vocales en el alfabeto latino? Esto ellos consideran una escasez. Bueno, en realidad es una buena pregunta. ¿Por qué solamente hay 5 vocales? Esto yo no lo sabía. Y claro, a uno le enseñan A, E, I, O, U en el alfabeto español y se acabó. Son sonidos que están asociados con estas vocales. Entonces yo empecé haciendo lo que generalmente uno hace cuando investiga un tema y no entiende algo, pues busca la definición en el diccionario. Entonces busqué la definición de A en el diccionario Merriam-Webster y después la busqué en el diccionario de la Real Academia Española. En el diccionario Webster la definición de A es the first letter of the English alphabet, es decir, la primera letra del alfabeto inglés. Es una definición, pero es una definición bastante limitada y definitivamente no es una definición funcional. ¿No? Simplemente por leer esto no me da mayormente una indicación de lo que es la vocal. Solamente me dice que es la primera letra del alfabeto. Entonces también lo busqué en el diccionario de la Real Academia de 2021 online y dice primera letra del abecedario español que representa el fonema vocálico abierto central. Bueno, en principio es la misma definición que escuchamos en el Merriam-Webster, la primera letra del abecedario, pero nos dice que representa el fonema vocálico abierto central. Bueno, si claro la palabra, un fonema es un sonido representado por una letra, podemos tomarlo así, y vocálico significa que usa las cuerdas vocales. Y después dice abierto, sí, porque la A está la boca abierta, y central, no entiendo bien por qué central. Pero yo no necesitaría ser un lingüista y entender cada una de las posiciones o cada uno de los sonidos de la boca o cada uno de los sonidos que se pueden emitir para poder entender lo que es la A. Pero esta definición es un poquito mejor que la del Webster. Bueno, yo en esa época vi que había salido online el Diccionario de Autoridades de 1726 y me entró la curiosidad de saber qué decían en esa época. Entonces lo busqué y me encontré con lo siguiente. Dice primera letra del alfabeto, no solo en nuestra lengua castellana, sino en las demás que se conocen. En la hebrea se llama Aleph,
de quien la tomaron los árabes y también los griegos alfa, etc. ¿No? Interesante, ¿no? Hay un poco más de explicación. Los latinos, o sea, los romanos, dicen A sin otro aditamento. Y del mismo modo se expresa en las lenguas italiana, francesa, teutónica o alemana, esclavona y de otras naciones, que usa de caracteres para la expresión de esta letra. Dice, en el orden es la primera, porque es la que la naturaleza enseña al hombre desde el punto de nacer para denotar el llanto, que es la primera señal que da de haber nacido. Bueno, interesante, ¿no? Dice que es la primera letra porque es el primer sonido. Ahora, este es el diccionario de 1726. Quiere decir que este conocimiento viene de antes, ¿no? Esto es el conocimiento tradicional de la lengua latina que el español heredó. Entonces dice que es el primer sonido que emite el ser humano. Después sigue diciendo algunas otras cosas y al final dice, el sonido que resulta de la pronunciación de la A viene formado desde la arteria, es decir, desde la garganta, desde la tráquea, y suavizado conforme va saliendo del paladar, se despide por la boca con solo abrirla con más blandura y más remiso, o sea, más suelto que al principio. Básicamente dice que hay que abrir la boca y que el sonido de la A sale A. Y ese es el sonido que todos conocemos de la A, el sonido simple. Pero el punto es de que el diccionario de 1726 da una definición funcional acerca de la vocal, lo cual no hace ni el diccionario moderno de Merriam-Webster ni el diccionario de la Real Academia Española de 2021. También da definiciones para la A, la E, la I, la O y la U. El diccionario explica cómo pronunciar o cuáles son las posiciones de la boca para la pronunciación de estas vocales. Esto, para mí, es sumamente interesante porque evidencia una observación a un nivel técnico, si lo queremos llamar así en estos días, a un nivel en que se notó cuál era la acción que causaba estos sonidos. Se notó cuáles eran las acciones que causaban estos sonidos. Entonces, regresando a la pregunta de Bodmer y de otros, ¿por qué 5 vocales? Todavía no han respondido, pero ahora ya sabemos qué significan estas 5 vocales. Entonces, continuando con la investigación, vemos que estas vocales son llamadas vocales puras, porque son puntos de máxima resonancia de los sonidos vocales. Es decir, estas 5 posiciones, la A, E, I, O y U, articulan sonidos que son bastante fuertes. Son fácilmente diferenciables y eran usados en la antigüedad porque aumentaban el volumen de la voz. Sabemos que se usaban en ceremonias religiosas para hacer invocaciones, por ejemplo, y en la declamación, en el teatro griego y romano, y hoy en día son importantes en la ópera. Son los puntos más fuertes de pronunciación. Entonces esta es la razón de que hay 5 vocales representadas en el alfabeto latino, que es la identificación de los 5 puntos de máxima resonancia que puede emitir el ser humano. La pregunta es, ¿por qué solo 5 vocales? Bueno, habría que ver entonces cuál es la definición de vocal. Son sonidos producidos al no interrumpir el flujo del aire y utilizar las cuerdas vocales. O sea, que mientras que uno está esos son sonidos vocales. Y son modificados por la posición de la boca. Acabamos de revisar las posiciones distintas para las 5 vocales. Entonces, según uno vamos cambiando la posición de la boca, la mandíbula, el paladar, etc.,
los sonidos de las vocales van cambiando. Y las 5 vocales, nuevamente, son los puntos de máxima resonancia. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuántas vocales hay? Bueno, si vamos a hablar de sonidos vocales, puede haber una gran cantidad de sonidos vocales. Pero si vamos a hablar de los puntos vocales de máxima resonancia, entonces hablamos de las 5 vocales. Ahora, la diferencia entre la percepción de estos sonidos es similar a cuando uno observa los colores del arco iris. Cuando uno observa los colores del arco iris a primera vista o de lejos, observa 7 colores. Pero la realidad es que hay más colores entre cada uno de estos. Hay fases de cambio entre los colores, ¿no? Igualmente entre las vocales. Y cuando uno no las pronuncia exactamente como son las 5, entonces empieza a pronunciar vocales que no son como ¿no? Y hay un sonido que es llamado la schwa, que es el sonido básico cuando la garganta, o perdón, cuando la boca está relajada y uno empieza a hablar. Entonces cuando uno tiene un poco de duda y no sabe qué va a decir, empieza a decir es el famoso El problema con la schwa es que no es un sonido distinguible, es un sonido que puede confundirse con cualquier otro sonido. Bueno, yo continué con la investigación y descubrí antiguas reglas del latín que se aplicaban en el inglés. El inglés antiguo, que se hablaba más o menos antes del año 1000, seguía las reglas del alfabeto. Las 5 vocales se pronunciaban como se pronuncian ahora. Y además añadieron símbolos para representar otros sonidos que no estaban representados en el alfabeto latín. Había varios símbolos como el thorn y otros. Entonces, revisando la historia del idioma inglés, entendí cómo evolucionó y se convirtió de un idioma regular, como acabo de explicar, y se convirtió en un idioma irregular, que quiere decir que no sigue reglas para representar sus palabras. Es decir, al principio sí seguía reglas, solamente seguía las reglas del latín tradicionales, sino que tenía sus propias reglas, tenía sus propios símbolos. Y hubo un proceso, una evolución, por el cual se convirtió en un idioma irregular y perdió los símbolos especiales que utilizaba. Entonces yo escribí un artículo titulado Secretos del alfabeto inglés, que fue publicado en la revista Glosas de la Academia de la Lengua Española de Estados Unidos, de Norteamérica. El artículo se enfocaba en la historia de la ortografía inglesa y cómo ésta afecta de alguna manera a las otras lenguas, en particular el español, debido a la difusión de su uso. En el español las reglas de ortografía son relativamente claras, bastante claras. Algunas veces sí hay algunos cambios y confusión, no todo, pero en su gran mayoría son reglas claras. Y cuando uno pasa al inglés empieza a ver que no hay reglas claras y uno se puede preguntar por qué se hace esto y por qué se hace lo otro, como habíamos dicho antes. El doctor Odón Betanzos, que fue director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, publicó mi artículo en la revista Glosas de la Academia. Y quiero rendirle un homenaje póstumo a Odón Betanzos por haberme apoyado y haber publicado el artículo, por lo cual le estaré eternamente agradecido. Después de esto, escribí el libro Enigmas of the English Alphabet, que lo escribí en inglés. Fue publicado en 2006 y fue finalista en el área de educación de la revista Forward Magazine, que es una revista especializada en publicaciones independientes. Este libro explora datos desconocidos acerca de la ortografía y pronunciación del inglés y que pueden ayudar a entender mejor y mejorar la pronunciación de este idioma.
Este podcast entonces está dedicado a presentar los datos de este libro de modo que puedan ayudar a las personas que estudian inglés como segundo idioma a entender un poco mejor los sonidos y la ortografía del inglés y a mejorar su pronunciación. Los invito a los próximos episodios para continuar viendo estos datos y la exploración sobre la evolución del inglés.